Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Robos de ganado, luchas por el agua o los terrenos son chispas que encienden estallidos sociales que tienen como causa el hambre. Ocurren sobre todo en África, donde se encuentran la mayoría de los países que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, tienen más problemas para alimentar a su población. Son 22 las naciones en esa situación, 4 más que las 18 que estaban en la última lista. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, robos y luchas por el agua. Así fomenta el hambre la conflictividad en el mundo. Hola, Nacho. Hola Silvia, ¿qué tal? Nacho Fariza, compañero de la sección de Internacional, después de muchos años en economía. Hoy te he pedido que vengas para que hables de un tema que desgraciadamente no sale de la agenda, aunque no cope titulares. Hablo de la lista que hace periódicamente la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, una lista con los países que pasan hambre, que necesitan ayuda externa para alimentar a su población. Decía yo en la presentación que hace apenas un año había 18 puntos en el planeta muy preocupantes y que ahora son 22, pero el conjunto de países que tienen dificultades para alimentarse es mayor. Nacho, ¿cuántos son? Pues son 45, Silvia. 33 africanos, 9 asiáticos, 2 latinoamericanos, que son Venezuela y Haití, y un europeo, Ucrania, por razones obvias, desde marzo de 2022. Sí. Y el problema es que, lejos de mejorar, como había sucedido y de manera significativa en las últimas décadas, esta circunstancia se ha visto agravada por las tensiones financieras recientes, ¿no? Las que afectan sobre todo al sur global, con la subida de tipos de interés, en fin, algo que yo creo que todos sabemos, ¿no? El sur global, como decíamos, ya paga más por su deuda que lo que recibe en ayuda al desarrollo. Ese es un dato potente, yo creo, ¿no? Y sus gobiernos se ven atados de pies y manos a la hora de dar una respuesta a esta circunstancia. Esa lista, Nacho, pide prestar especial atención a esos países hasta mayo de 2025, cuando la FAO presentará su próximo informe. Y también recuerdan que hay una fecha en el horizonte, 2030, en la que se había planeado acabar con el hambre en el mundo. Justo, es la famosa Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Tantas y tantas y tantas y tantas veces malinterpretada o directamente falseada por los ultras, y que tiene todavía como metas erradicar la carestía alimentaria en el mundo para finales de esta década. Es, Silvia, su objetivo número 2. Leo literalmente: terminar con todas las formas de hambre y desnutrición de aquí a 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial de los niños y los más vulnerables, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Algo, Silvia, que lamentablemente, a menos de un lustro vista de esa fecha, y pese al progreso hecho en las últimas décadas, creo que es algo que hay que reseñar, hay que apuntar con claridad. Muchísimo tienen que cambiar las cosas para que pueda cumplirse. ¿Por qué? Pues mira, Silvia, hoy son más de 700 millones de personas las que pasan hambre en todo el mundo. Esas son las cifras de la propia ONU. Son 1 de cada 11 personas en el planeta, y en el caso de África, que es donde se sigue concentrando el grueso del problema y donde la población aún crece, son 1 de cada 5, que se dice pronto. Se dice pronto, sí. En la pasada cumbre del G20, Nacho, Lula da Silva habló de la necesidad de una alianza global contra el hambre y la pobreza. Quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Nacho, esto que decía Lula da Silva es un brindis al sol. ¿Se va a hacer? ¿No existen ya organismos para llevar a cabo este objetivo? Pues no diría que es un brindis al sol, Silvia, porque si por algo se caracterizaron los primeros mandatos de Lula en Brasil, fue precisamente por eso, por la reducción de la pobreza y particularmente de la pobreza en su variante más extrema. Gracias, en gran medida, a un programa que yo creo que a todos nos suena de alguna manera, ¿no? Se llamaba Bolsa Familia. Sí.
y aún reciben ayudas de esa Bolsa Familia, de ese programa icónico, más de 20 millones de brasileños. Han sido, son muchísimos los hogares que han conseguido salir del agujero negro de la carestía aguda y del hambre, porque la carestía lleva al hambre en muchos de estos casos, y que pudieron, en fin, poner un plato encima de la mesa 3 veces al día, y no solo 1 o 2, como sucedía hasta entonces. Pero volvamos a lo global, Silvia, si te parece. Sí. El problema es que mientras algunos de estos países, como Brasil, han implementado políticas relativamente exitosas, en otros los progresos han sido escasos, poco reseñables, podríamos decir. Yeah. Cuando no, directamente inexistentes. Ese es el gran problema, ¿no? Y de ahí esa foto fija mundial que luce bastante más sombría. Entiendo. Nacho, de hecho hay una frase que dijo precisamente Lula da Silva en aquel G20, y es que el hambre no es una maldición, ni tampoco la pobreza, que el hambre tiene unas causas y que es consecuencia de decisiones políticas. Justo. Yo creo que es algo que queda muy claro en un libro que sé que conoces y que seguramente es el que mejor ha descrito el problema del hambre del que estamos hablando, ¿no? Me refiero al que se titula de esa misma manera, El hambre, de Martín Caparrós. Sí. Y leo literalmente algo que yo creo que ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? La inoperancia y la corrupción, dice el escritor argentino, logran que leyes muy bonitas no sirvan absolutamente para nada. Me acuerdo, lo decía Martín a cuenta de los estudios que demostraban que 2/3 de los 12.000 millones de dólares anuales que la India gasta en ayuda a los más pobres se quedan en bolsillos de funcionarios, de empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lamentablemente también es política. Hablábamos antes de política en positivo, aquí de política en negativo, ¿no? O, por ejemplo, también que en esa lista de países y de territorios figure la Franja de Gaza, de la que tanto y tanto estamos hablando últimamente, y donde la falta de alimento y de agua se utiliza también como arma de guerra. Claro, es una hambruna provocada, decidida, como dices, para usarla como arma de guerra, pero quería preguntarte, Nacho, por un término que he leído en algunos informes y en algunas noticias, inseguridad alimentaria. ¿En qué se diferencia del hambre? Pues Silvia, iba a tirar de la definición técnica, ¿no? Pero casi mejor voy a leer un fragmento de ese libro del que hablábamos antes, de Martín Caparrós. Adelante, por favor. La palabra hambre es una que los técnicos y burócratas pertinentes suelen evitar. Es probable que les parezca demasiado brutal, demasiado rústica, demasiado gráfica, o, pongámonos un poco más amables, que no les parezca suficientemente precisa. Los términos técnicos suelen tener una ventaja, no producen efectos emotivos. Hay palabras que sí, hay muchas que no. Ellos y los organismos para los que trabajan suelen preferir las que no. Entonces hablan de subalimentación, de desnutrición, de malnutrición, de inseguridad alimentaria, y los términos, claro, terminan por confundirse y también por confundir a quien los lee. Vamos, que hablar de inseguridad alimentaria es una forma de esquivar una verdad incómoda y una palabra, hambre, que acaba siendo muy manoseada. Pues en cierto modo sí, Silvia. Por eso los números, creo, son tan importantes. Porque las palabras, de tanto repetirlas, pierden fuerza, nos resultan incluso vacías a veces, ¿no? Y lo cierto es que, como dice el propio Martín Caparrós, el hambre, como tal, directamente mata poco, aunque siempre mata demasiado. Pero genera, eso sí, siempre, infinidad de situaciones que matan. Tiene consecuencias, en fin. Y de esas consecuencias quiero que hablemos hoy, pero retomando la idea de ese libro estupendo que estás citando, y para que las palabras no pierdan sentido, le pedí a nuestra compañera Lola Hierro que le pusiera nombres, cuerpos, vidas a los números y a los conceptos. Escucha conmigo, Nacho. Soy Lola Hierro y he visitado durante la última década más de 25 países en África subsahariana, varios de ellos incluidos entre los que la FAO tiene en su punto de mira para acabar con el hambre. Namibia y Níger son 2 de ellos. En Níger, la cara del hambre es la de los refugiados nigerianos que en 2019 huían del terrorismo de Boko Haram y accedían a la región de Difa, nigerina, la más pobre del país, que por entonces era también el país más pobre del mundo. Allí había unos graneros inmensos donde el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas descargaba sacos y sacos de alimentos no perecederos, como arroz o harina, que repartían a todos, tanto a la población local como a la refugiada. Era el caso que me contaba, por ejemplo, Al-Haisi Musa,
que durante su trayecto cruzando la frontera tuvo que dar de comer hierbajos a sus 12 hijos y a sus 2 esposas porque no tenían otra cosa que llevarse a la boca. Nacho, Lola habla aquí de sacos de grano que reparte la ONU en países como Níger. ¿Cómo ha influido el precio de los alimentos en que esta lista de países aumente? Pues ha influido mucho. Digamos que no lo explica todo, pero sí una parte importante. Aunque en lo macro la inflación lleva meses dando evidentes signos de control, los problemas persisten en lo micro. Sobre todo en los países en los que, en fin, tienen gran parte de la población que se las ve y se las desea para sufragar 3 comidas al día, algo que nosotros consideramos básico, pero que para ellos no lo es, ni mucho menos. Hemos mencionado ya lo de las 3 comidas al día, Lola también, y hablaba de cómo se les da grano a estas personas, de algo muy básico, de arroz, por ejemplo. Pero hay algo en lo que, viéndolo desde lejos, yo creo que no caemos. El hambre aquí también se ve en las pequeñas cosas. Por ejemplo, la falta de guarnición, que es una queja expresada de manera espontánea por todos los entrevistados de los campos de refugiados y de los pueblos. Mujeres, hombres, niños. Todos me contaban que sí, que comían 3 veces al día, que tenían arroz, aceite y sal, pero que no tenían nada para hacer salsa. Necesitaban condimentos, cubitos Maggi, cebollas, tomate, especias. Un momento, enseguida volvemos. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Estoy hablando hoy con mi compañero Nacho Farizas sobre el hambre, sobre la inutilidad de nombrarla sin explicarla, sobre los planes para erradicarla, también sobre cómo algunos de esos planes a nivel local, y citabas el caso de Brasil, Nacho, van dando alivio a la población, pero que a nivel global la cosa se complica. Hemos escuchado también a Lola Hierro, porque conoce bien África, y es en ese continente donde están 33 de los 45 países que la FAO dice que tienen problemas para abastecer a sus habitantes. Y quiero que volvamos a escuchar a Lola hablarnos de otro país y de otras causas del hambre. Namibia es otra historia. Aquí el hambre ha llegado de la mano del cambio climático y ha afectado especialmente a los Himba, una comunidad muy reconocible por los extranjeros porque llama la atención su vestimenta, apenas unas pieles, muchísimos abalorios, y también son conocidos por su costumbre de untarse una pasta de arcilla roja por el cuerpo y el cabello. Hoy en día es muy duro ser Himba. Es un pueblo seminómada y ganadero, y esto quiere decir que viven en unas aldeas permanentes, por llamarlas de alguna manera, pero en función de los ciclos de lluvias se van desplazando con los animales de un lugar a otro, siempre en busca de los mejores pastos. Namibia es el país más seco del mundo, de hecho, es un auténtico pedregal en gran parte, cuando no puro desierto. Están atravesando dificultades para ellos desconocidas hasta ahora, que son el frío y la sequía. Allí en Namibia y en Cunene concretamente se están enterando sobre todo de lo que es un invierno porque por primera vez en su vida, en esta región de la Tierra donde la gente vive semidesnuda los 365 días del año, están llegando a temperaturas bajo cero durante el invierno austral. Y luego está la sequía, que ya dura una década en Namibia. Las vacas se mueren porque no hay suficientes pastos, así que tampoco hay leche ni carne. Qué interesante es escuchar a Lola, Silvia, porque todo eso que nos está contando de Namibia nos rompe también la imagen, ese cliché del hambre que tenemos tan arraigado, ¿no? ¿Por qué, Nacho? Pues porque Namibia es uno de los países más ricos, y pongamos todas las comillas que queramos a ese ricos, ¿no?, de África, con importantes recursos naturales como diamantes, oro, uranio, que tiene sus problemas, claro, muchos, pero como bien sabe Lola, no es ni mucho menos el país más pobre del continente. Sí es, en cambio, uno de los grandes azotados por el cambio climático, que está afectando a una comunidad muy concreta, seminómada y que vive de la tierra, de la pesca y del ganado. De hecho, Nacho, Lola se sorprendió de que el tema del hambre en Namibia no escandalizara a nadie hasta que una noticia llamó la atención de medio mundo.
A pesar de la delicada situación de los Himbas, la gravedad de la sequía en Namibia, que es la peor que ha vivido este país en un siglo, no ha llegado a los periódicos hasta que sus consecuencias han afectado a los animales salvajes. La noticia ha saltado a raíz de un comunicado del gobierno con una polémica medida para hacer frente a la inseguridad alimentaria, que enfrentan 1,4 millones de namibios, la mitad de los habitantes del país. Y esa decisión es sacrificar animales salvajes para destinar su carne al consumo humano. Recuerdo perfectamente esa noticia, Silvia. No es que fuera a matar indiscriminadamente a elefantes, rinocerontes, etcétera, sino que el Ministerio de Medio Ambiente de ese país, de Namibia, iba a seleccionar a algo más de 700 ejemplares, concretamente de sus parques nacionales, donde existiera superpoblación, sobrepoblación de ciertos animales. Y no solo iban a servir para alimentar a los más hambrientos, sino también para reducir la presión sobre los escasos pastos y sobre el escaso recurso que es el agua en ese país. Claro. Porque el agua, Silvia, es muy escasa y es uno de los principales factores detrás de hambrunas y estallidos sociales. No hablamos solo de Namibia, no. Es algo cada vez más contrastado internacionalmente. A ver, cuéntame. Los conflictos, Silvia, nunca tienen una sola causa, pero el hambre suele ser la gota que colma el vaso o al menos un gran factor multiplicador. Y es también, eso dicen cada vez más estudios académicos, el impacto del cambio climático en los sistemas alimentarios el que está generando conflictos en todo el planeta. Y no solo por el clima, ¿no? No, ni mucho menos. Hay muchos estudios que hablan de un segundo factor de inestabilidad vinculado también con los alimentos, que es la competencia por los recursos naturales. Conflictos entre pastores y agricultores en el Sahel africano, episodios cada vez más recurrentes de violencia en países como Nigeria, en Mali, en Burkina Faso. Hablamos también de robos de ganado, de violencia comunitaria o étnica por la tierra y los recursos hídricos. Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos, que creo que es una buena fuente, solo en la última década han muerto más de 15.000 personas en este tipo de conflictos. 15.000, Silvia. 15.000 personas. Nacho, ahora entiendo mejor lo que dice Caparrós de que el hambre no solamente mata de hambre. En mayo sale un nuevo informe de la FAO sobre el hambre, ¿verdad? Así es, Silvia. ¿Te vienes si le hacemos un seguimiento? Aquí estaré. Esperemos que con mejores noticias. Gracias, Nacho. Gracias a ti. El diseño de sonido de este episodio es de David Gutiérrez. La grabación en estudio de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, realizado con Nacho Fariza y Lola Hierro. Gracias por escuchar. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.